mi gente, bienvenidos una vez más a el canal de Cristo Jesús, su canal, mi canal, nuestro canal. En el día de hoy tenemos aquí a una invitada especial y se llama Wina. Wina es una de mis mejores amigas en Cristo Jesús y la he invitado a este podcast y quiero darle las gracias de antemano por haber aceptado y haber venido. Quiero darle las gracias porque de verdad que es un honor para mí tenerla aquí después de tanto perseguirla para que hablara en el canal. Pero bueno, no teníamos una temática de este estilo podcast como para que Wina viniera, pero ya la tenemos y Wina accedió. Ha sido, aparte de Bebé, es nuestra primera invitada porque Bebé es parte del canal. Así que Wina, eres la primera invitada. Hay muchos invitados, pero eres la primera invitada grabando. Y quiero darte las gracias, Wina. Gracias por tu vida. Gracias por estar aquí presente y gracias por acceder. Llénala de luz, el podcast. En el video del día de hoy vamos a estar hablando, Wina y yo, a ustedes, y vamos a estar conversando sobre, yo la invité con esta temática de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ella muy modesta, ella no quería ser la mujer virtuosa de Proverbios 31 en general porque tiene muchas cualidades, pero yo considero, yo que he sido iluminada por el poder de la palabra de Dios, yo considero que yo veo en ella estas cualidades. Ella me inspira muchísimo, siempre me ha inspirado muchísimo a ser cada día mejor persona. Y hoy queremos aquí como que develar algunos secreticos de la Biblia y cómo se puede llegar a convertir uno en esa mujer y cómo sí es posible, y hablar un poquito del testimonio de Wina, cómo Dios ha convertido a Wina en esta mujer. Wina seguramente no era así, ¿no? Cuando yo comencé en el evangelio, él decía, Wina, ¿tú crees que yo algún día tendré los frutos que tú tienes? Y Wina me decía, es un proceso, vas a ir madurando, vas a ir cambiando, y me daba mucha esperanza porque cuando yo llegué al evangelio yo creí que yo no tenía solución. Pero Wina sí confío en el Señor. Elogio de la mujer virtuosa. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. Sí, al uso de la sus que manos cose. a la hueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Amén. Bueno, y con este elogio a la mujer virtuosa comenzamos el podcast. Yo siento que va mucho contigo. Wina es una mujer para mí muy trabajadora, como yo la veo, y le veo todas estas cualidades y siento que cuando yo pienso en la mujer virtuosa, al momento me viene Wina a la mente, es lo primero que me viene. Y entonces por eso quise presentar este podcast, sí, presentar este podcast con este versículo con ella. Hay personas que demoran un poquito más en convertirse en la mujer de Proverbios 31 y otras que poco a poco como que se van construyendo. Yo siento que Wina lleva un camino largo y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Wina, primeramente queremos hablar y hacerte la pregunta aquí de cómo conociste al Señor, cómo conociste a Dios. Bueno, primeramente te quería agradecer por estar aquí contigo. Gracias. Y nada, yo nací en una familia que no era cristiana, solamente de mi abuela. Y mi abuela cuando yo era pequeña me llevaba, pero solamente me llevaba, pero yo no sabía quién era Dios ni nada de esas cosas. Entonces cuando yo tenía 16 años aproximadamente, que estaba en el prepedagógico, sí, pasando la especialidad. Para los que no lo saben, en Cuba el prepedagógico es Sí. lo que viene después de la secundaria, que vienen siendo en otros Una países. especialidad, Ajá. que es como un pedagógico para preparar a la enseñanza preescolar. Educación preescolar era lo que yo estaba Sí, pasando. o sea, Una especialidad. tú estabas pasando una especialidad para ser profesora en educación preescolar. Educadora en educación preescolar. ¿Y te graduaste al final? Sí, me gradué. O sea, es profesora de educación preescolar. Para los que no me entienden, porque yo te voy a hacer a veces pequeñas interrupciones, porque a nosotros nos ven personas de todo el mundo, no solamente de Cuba, y no saben lo que significa prepedagógico. Específicamente, soy educadora en niños de la primera infancia, de 0 a 6 años. Amén. Entonces yo ahí en ese prepedagógico estaba normal, viví una vida como me la había enseñado mi madre, mi padre, y entonces había una muchachita que tenía unas canciones diferentes. Yo siempre he sido una muchachita muy curiosa. Ahí en esa escuela yo conocí a una muchacha que ella estaba poniendo unas canciones que yo nunca había escuchado y como siempre yo he sido muy curiosa. Para descubrir cosas y para aprender, y porque es una característica que yo tengo y que me gusta mucho aprender y descubrir y eso. Yo era muy curiosa y entonces yo la veía a ella de lejos y escuchaba las canciones y entonces ella simplemente ponía las canciones y yo las escuchaba y veía que era algo diferente y ella no fue ni hacia mí, yo fui hacia ella. Le pregunté esas canciones de dónde sacaban, que estaban muy bonitas, me gustaban. Y así fue como empecé. No fui cristiana hacia el momento. No, Simplemente escuché esas canciones que me gustaron. Ya después las otras muchachitas también se fueron enviando y querían ir a la iglesia. Entonces yo... ¿Qué otras muchachitas? las muchachitas de la misma aula. O sea, amiguitas tuyas. Las amiguitas mías de la misma aula. Después que tú no- fuiste, comenzaron a querer ir o junto contigo. No, cuando ellas estaban en el aula junto conmigo, y que ellas escucharon las canciones ahí, en el teléfono de ella, se sintieron también bien con esa música. Con esa música, se sintieron bien y querían saber, igual que yo, cómo se experimentaba eso. ¿De dónde venía? De dónde venía porque nunca había conocido, igual que yo tampoco me sentía como que nunca lo había conocido, aunque hubiera ido cuando niña, pero Claro. no me sentía que era algo que yo había conocido, era como algo nuevo para mí. Entonces ella, a querer ella ir, esas amiguitas mías del aula,
yo me sentí motivada porque no iba a ir yo sola. Yo dije, sí, está bien, vamos a ir a ver cómo es eso, qué es eso, no sé qué. Y qué pasa, que la amiguita mía me dice, ya cuando íbamos ahí, que ya estaba esperando por la noche, ahí ella me dice, mira, no voy a poder ir porque no voy a ir. Y entonces ella estaba súper embullada De ir a la iglesia. de ir para saber qué cosa es eso. ¿Y qué iglesia era? Bueno, una iglesia que está aquí. No la de nosotros. Sí, Ah, sí, ¿y quién fue la que te llevó? yo sola. Sí, pero o sea, las canciones las escuchaste por una muchachita. ¿Está en mi iglesia hoy actualmente esa Sí, muchachita? esa muchachita es cristiana. ¿Quién es? Es una muchachita que se llama Wendy. Pero no está en la iglesia de nosotros. No. Ah, Ella se llama Wendy, ella es muy buena cristiana, tiene un buen testimonio, tiene un buen testimonio. Tremenda cristiana. pero no está en la iglesia de nosotros. Creo. No, en otra iglesia. Ah, ya. Ella no está en la iglesia esa. Ah, Yo entonces, fui a esa iglesia, pero no era lo que me quedaba cerca. Wendy te puso las canciones del Señor. No me las puso. Tú las escuchaste. Yo las escuché ahí mismo en el aula. Y ella te habló de Dios. No, tampoco. ¿No? Tú buscaste a Dios por tu parte. Sin Wendy. No fuiste a la misma iglesia que Ella Wendy. fue un canal. Ella estaba en la misma aula. Eran dos aulas divididas, pero unieron esas dos aulas porque eran la misma especialidad preescolar. Y cuando ella pone esa música en el aula, yo me siento con curiosidad por saber qué tipo de música es. ¿Y cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo descubriste que te quedaba cerca de la iglesia? No recuerdo bien cómo lo descubrí, pero lo descubrí. Llegaste a la tira. Sí, estoy muy cerquita, ahí mismo cerquita a una cuadra. Ok. Y entonces nunca pensé que eso era una iglesia. Que cuando esa muchachita no la dejaron ir por la noche, yo me quedé muy embullada como querer ir. Y entonces salí yo sola y fui. Y cuando llego ahí a la parte de afuera, en la misma acera, hasta la rejita, y yo como era una cosa que me entró un temor por entrar. Y había unas personas afuera y yo digo, no me ayudan a entrar, pero no quiero entrar. Y eso, exactamente. Ellos me dijeron, dale, me insistieron muchísimo, dale, entra. Y cuando entré, me senté en el último banco con una puntica. Aquí, en la nosotros. Y ahí estuve hasta que, eso fue a finales de los 17 y a los 18 años fue que hice la oración de fe. O sea, estuviste un año para hacer la oración de fe, la primera. No, 6 meses. a finales de los 17, pero no recuerdo bien. Unos meses. Unos meses. Y cuando hiciste la oración de fe, ¿qué tiempo te demoraste en dar el paso para el bautismo? Bueno, yo me bauticé un 30 de julio. Igual que mi esposo. ¿Ustedes se bautizaron en el mismo bautismo? Sí, nos bautizamos juntos. A ver, entonces, más o menos te demoraste un poquito en dar el paso para el bautismo. Es lo que me dicen. A ver, se hizo las clases que se hacen para poder tener conocimiento. Ah, sí, el discipulado. El discipulado, que me discipuló la pastora Adela, Amén. como buena pastora. Mi pastora. Bueno, mi ex pastora, porque se fue del país. Sí, pero es muy buena persona. Amén. Y yo la admiro mucho, la quiero muchísimo. Es que estamos en la misma iglesia, por eso es que mi pastora, tu pastora, es la misma pastora, pero llevo muy poco tiempo en la iglesia, fue la pastora de Wina por 10 años, ¿no? Y mi pastora solamente por un periodo como de 8 meses, 6 meses, 7 meses, una cosa así. Y luego le llegó el parol humanitario, y se fue del país y ahora mismo está junto con sus hijos y su familia en Estados Unidos de América, y nosotros tenemos otros, gloria a Dios, tenemos otros pastores que son los pastores que estaban, o sea, otro pastor con su esposa, que son los pastores que estaban como ellos estaban copastoreando. Ellos estaban copastoreando hasta que esto
se pudiera llevar a cabo. Así que básicamente eso, tenemos los mismos pastores, los mismos líderes, estamos sirviendo al Señor en la misma área, así que somos muy, muy conocidas, nuestros esposos son mejores amigos, así que sí. Sí. Bueno, nada, le doy gracias a Dios porque ha llenado mi vida. Amén. Y bueno, empecé a ir a esa iglesia. Yo no estaba adaptada, no sabía cosas de la iglesia cristiana, ni sabía nada de esa vida, nada. Yo simplemente empecé a ir porque me empecé a sentir bien. ¿Y cómo tú te sentías? Disculpa que te interrumpa, pero tengo que guiar un poquito la conversación para llegar a todos los temas. ¿Cómo tú te sentías? O sea, ¿qué tú sentiste? Como en qué área de tu vida tú tuviste la necesidad. Yo sé que Dios lo necesitamos para todo, pero sabes que siempre Dios nos llama porque estamos de alguna manera en el mundo perdidos y tenemos alguna situación como que con nuestras fuerzas no podemos controlar. Como por ejemplo, no sé, en mi caso fue que yo tenía miedo de morir en el parto y con la cesárea tenía temor y así fue que me fui acercando al Señor por el temor a morir y el miedo a la muerte y de cierta manera no saber para dónde iba a ir. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te hizo a ti ir a buscar de Dios? ¿Qué motivo te hizo ir a buscar de Dios? Bueno, en este principio que yo empecé a ir a la iglesia, simplemente fue curiosidad. Fue curiosidad. Pero No entré por dolor, entré por curiosidad. no te puedo creer. Curiosidad y allí te enamoraste. Allí me empecé a sentir bien y ya, nomás. ¿Algún testimonio, Wina, impactante, algo que te haya sucedido en tu vida, que tú digas, si no hubiese tenido a Dios, no sé cómo lo hubiera enfrentado? Yo lo conozco, yo sé cuál es, pero bueno, para que lo digas aquí si quieres, si te apetece. El que tú me has contado algunas veces. Sí, yo tengo un testimonio muy fuerte. Bueno, a mis 19 años, yo perdí a mi papá en un accidente que fue algo muy duro, y que solo Dios me pudo haber sostenido de la forma que me sostuvo. Porque con todo el escenario que había era para que no hubiera resistido. No hubieras reaccionado de la manera en la que reaccionas. Sí, y no hubiera resistido tanto dolor, tanta angustia. Tu papá vivía contigo, ¿no? Sí. No era que vivía lejos ni estaba lejos de ti, era tu papá y vivía con en tu casa. Porque muchas personas, yo explico eso porque muchas personas caen en una depresión y no saben. Y a mí lo que me sucedió fue algo muy impresionante, me impresionó todavía, porque cuando yo llego de mi trabajo, me llaman antes de llegar al trabajo. Es decir, me llaman antes de llegar a la casa, que yo estaba saliendo del trabajo y iba a coger una guagua. Y entonces cuando llego a la casa no me quieren decir qué cosa es. Y cuando me dicen qué fue lo que pasó, que mi papá tuvo un accidente, no se había definido total que estaba muerto ni nada, simplemente que había tenido el accidente. Y yo empecé a orar a Dios y a decirle que me fortaleciera la fuerza. Yo no tenía mucho conocimiento del Evangelio, no tenía conocimiento nada espiritual. No tenía mucho conocimiento, simplemente tenía el conocimiento que me había dado mi pastora Arely en el discipulado. Y yo aprendí mucho de ella, que siempre le pidiera mucha fuerza al Señor. Y le decía al Señor, fortalece mi fuerza, Señor, fortalece mi fuerza. Y eran las únicas palabras que me salían en ese momento. Y era todo el tiempo. O sea, eso te pasó cercana a bautizarte. Ya, sí, yo me bauticé. Y como al año pasó eso, ¿no? 19, 18 te bautizaste, ¿no? A los 19 pasó eso, quiere decir que como al año de estar bautizada pediste a tu papá. Fue una prueba grande. Más o menos, dijiste 19, mira. A los 19 fue que perdí a mi papá. Llevabas poquito tiempo en el Evangelio cuando eso te sucedió. Sí, cuando eso me sucedió me llevaba poquito tiempo. Y entonces yo, que vivo aquí en La Habana, yo tuve que
y con mi mamá hacia Artemisa. Que era donde había sucedido. Sí, por ahí llegando a Artemisa y tuvimos que ir hasta el hospital y mi mamá, mi papá y ya cuando mi mamá vio todo lo que había pasado, ella se puso muy mal. Y yo tuve que, el Señor me dio tanta fuerza, me dio fuerza para poder ayudar a mi mamá, ayudar a mi familia, que era como que era algo sobrenatural, que no me dejaba bajar la cabeza, no me dejaba que yo me Deprimieras. inclinara mi rostro, ni que tan siquiera mi cuerpo se decayera. Era como... Había fortalecido tu fuerza. Sí, pero me fortaleció físicamente y espiritualmente, las dos cosas, porque no dejaba que mi cabeza siempre estuviera erguida y era algo sobrenatural y como yo nunca había experimentado algo así, yo no me sentía muy raro. Lo que pasó fue que yo no lloré. Claro. En un momento lloré y mi papá Era yo lo lo- amaba mucho. Y entonces era una paz y un gozo que yo sentía que es algo sobrenatural. Y en ese tiempo yo no se pudo saber, mi papá no era cristiano. Yo siempre le prediqué, siempre oré por él y yo oré al Señor. Claro, para que le diera una oportunidad en sus últimos momentos de vida. Y sentí la presencia de Dios cuando le oré a Dios como una confirmación. Porque Ah. solo Dios sabe qué fue lo que pasó en ese momento. Solo Dios lo sabe. Pero de verdad que Dios Tremendo testimonio, bueno. fue tremendo conmigo ahí. Me fortaleció muchísimo. Yo siempre me recuerdo de ese testimonio cuando la gente habla de testimonio y Wina tiene el de ella en específico, pero desde que Wina y yo nos conocimos, Wina me contó cómo Dios le dio fuerzas en el medio de la tormenta, le dio calma, le dio paz. Y como yo siempre les digo a ustedes, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene del Señor. Y Él nos prepara, porque la gente no sabe, Wina, pero la gente a veces dice, pero ¿por qué los cristianos pasan por tantas pruebas? ¿Por qué los cristianos tienen tantas batallas, tantas luchas? Si Dios lo sabe todo, porque la gente se pregunta eso, si Dios sabe lo que va a pasar, si Dios sabe qué es lo que te va a suceder, para qué te prueba. Y es que, una vez más, repito, para el que llegue nuevo a este video y a este canal, las pruebas no son porque Dios no sepa lo que tú vas a hacer en ese momento. Las pruebas son para hacerte crecer y que cada día tú aumentes y aumentes y aumentes más en la fe y te vuelvas más dependiente de Dios, más fuerte ante la adversidad, y ese es el camino que Dios te prepara para cuando tú llegues al cielo seas un guerrero, que es para lo que Dios te está preparando, porque en el cielo también vamos a seguir guerreando. Entonces va, guerreando contra las tinieblas, etcétera, pero en el cielo todo va a ser paz, pero vamos a ser servidores de Cristo. Después dice la palabra que el diablo se va a soltar y, o sea, después de los 1000 años que esté encerrado, va a volver a salir y vamos a tener que volver a pelear una batalla contra él. O sea, que nosotros estamos siendo preparados en un proceso. A ver, esto yo lo digo porque es lo que dice la palabra en Apocalipsis. No, porque la gente a veces tú le hablas así, que si el diablo, que si se va a soltar, que si 1000 años, y la gente te dice, pero ¿qué están hablando esta gente? La palabra en Apocalipsis revela las cosas que van a suceder después de que nos vayamos con Cristo. Depende de en qué plano tengamos nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador. Pero básicamente esto es el motivo por el que nosotros los cristianos vivimos. Vivimos siendo preparados como guerreros y como soldados para el día de mañana poder batallar aquí en la tierra con las pruebas que se nos van a presentar, y el día de mañana estar preparados. Nuestra alma y nuestro espíritu va a estar preparados para la tarea que nosotros se nos va a encomendar, sea cual sea. Amén. Entonces, obviamente, todas estas pruebas difíciles van a venir a nuestras vidas, que son bien duras. Yo también perdí a mi papá, Wina, así que te entiendo, pero no tenía el Señor. Tuve como un año de negación, donde yo decía, no me hablen de esto, porque yo no tenía fuerzas para enfrentarlo. Y como al año pude empezar a hablar un poquito de eso, pero lloraba muchísimo, nadie se me podía acercar a hablarme de él porque lloraba muchísimo. No tenía al Señor.
Así que no tenía esa paz que tuviste tú. Tanta fuerza y confié tanto en Dios que Dios me dio todo lo que necesitaba para mí. Y es algo inexplicable porque es sobrenatural. Amén. Es sobrenatural. Así. Te creo. La otra pregunta que tenemos para Win aquí es, bueno, ya la respondimos. ¿Cuántos años llevas en una relación? No, esta no la hemos respondido. ¿Cuántos años llevas, Wina, en una relación con Dios? Sin apartarte de Dios, porque sabemos que eres una fiel sierva, que desde que conociste al Señor nunca te has apartado de sus caminos. Así que, ¿cuántos años llevas en una relación con Dios? Bueno, desde que me convertí, que tenía 18 años. Casi 10 años. Casi 10 años. Otra pregunta que tengo para ti. La gente no te conoce, pero yo sí te conozco. Y llevo un año de amistad contigo. Casualmente ahora ya se cumplió un año porque dentro de 2 días yo cumplo un año de matrimonio con Michael, de aniversario. Así que, y ya llevábamos nosotros una amistad como de un mes. Así que ya hace un mes, un año ya y un poquito que somos amigas. En este año que te conozco, siempre te he visto muy humilde. Yo sé que a ti no te gusta que te diga humilde porque ya eso te hace sentir que no eres humilde. Yo sé que tú tienes ahí tus luchas de que no le gusta que el ego asome para nada, porque ella es súper humilde, por lo menos en lo que yo la conozco. En este año yo he visto la humildad en ti. De hecho, me has dado muchas lecciones de humildad en momentos en los que yo he estado muy eufórica. Tú me has dicho, tranquila, Dios. Y yo he dicho, ay, Dios mío, ¿cómo Wina puede? Porque es una lucha, esto es una lucha constante. Me has ministrado bastante humildad y eso te lo agradezco. Siempre al principio de yo conocerte, yo creo que yo nunca te lo dije, pero Michael me decía, me gusta que te lleves bien con Wina, porque Wina tiene valores positivos que te ministra. Esas cosas se pegan, esas buenas costumbres se pegan. La gente cree que no, pero sí. Y yo no así. Bueno, eso es parte del testimonio. Bueno, ¿cómo tú eras y cómo te convertiste en esta mujer de Proverbios 31, trabajadora que eres ahora? Cuenta un poquito, tienes que contar mucho del viejo yo, pero un poquito del viejo yo para que la gente entienda que Cristo cambia. No, yo era una niña muy feliz con mis padres y ellos siempre me lo dieron todo. Yo siempre no me preocupaba por hacer nada. Ellos siempre me lo hacían todo y yo no me sentía responsable por hacer nada en la casa. No sé, los niños siempre deben hacer algo, deben practicar esos hábitos de laboriosidad, sin ningún tipo de imponer, ¿ves? Sino para aprender, para que ellos aprendan a ser laboriosos. Pero yo no me sentía responsable para hacer nada, ni obligada. Entonces, mis padres me enseñaban, me decían que lo que tenían era que yo estudiara mucho. Me gusta mucho estudiar. Honra a tu padre. La palabra dice honra a tu padre, a tu madre. A mí me gusta mucho estudiar porque me lo inculcaron desde niña, mucho estudio, y yo me dedicaba a eso nada más. Entonces yo no trabajaba, yo no hacía nada en la casa, nada, y cuando empecé a trabajar en mis prácticas de mi especialidad, me gustó muchísimo trabajo, pasé por muchas cosas duras, pero eso me ayudó a crecer. Entonces, cuando llegó el tiempo que conocí a mi esposo, ya se unió el trabajo con la casa y atender a mi esposo. Hicimos una pausa comercial para servirnos helado. Yo dije aquí, Wina, por eso te digo que no importa que comas. En mis podcasts yo iba a brindar cositas. Heladito, pancitos, juguitos, refresquitos. A ver, yo, como le había dicho, yo era una muchachita muy sencilla en casa. Siempre mis padres me criaron con mucho amor, con mucha atención, mucha dedicación, mucha responsabilidad.
los padres que yo le doy gracias a Dios por los padres que me ha dado aquí en la tierra. Ellos siempre me criaron con mucha dedicación. Siempre soy una muchacha muy sencilla, siempre. Nunca pude ser como otras personas querían que fuera. Siempre fui como yo quise ser. Nadie me obligó a ser como soy. Nadie. Por muchas personas piensan que a lo mejor alguien me obligó a ser como yo soy. No, yo soy así porque yo amo ser así. Entonces, A ver, espérate, explícate un poquito más porque lo que tiraste es un mensaje fuerte que parece que... Ese mensaje parece que viene con doble intención. Coge, desacelera el carro, dale marcha atrás, stop, respira, inhala, exhala. mira, ¿qué fue lo que tú entendiste? Lo que yo entendí fue que la gente que te ve hoy en día cristiana está dando, fue lo que yo recibo, da a entender como si tú estuvieras siendo manipulada para ser de la manera que tú eres. Sí, pues te lo digo porque conozco. Eso fue lo que quería entender porque hay muchas personas. Porque es que conozco que en las redes se habla de la iglesia y que hay algunas iglesias, que no es la mía, Yo sé lo que estoy hablando porque... que son sectarias. Hay iglesias que no tienen sana doctrina, que esas iglesias que no tienen sana doctrina, la gente sabe que mi canal es un canal fuerte, que es un canal que va en contra de la apostasía. Por tanto y demás, en mi canal van a venir personas que están buscando ver que nosotros somos gente real. Entonces, lo que ella está diciendo es lógico. Lo que pasa es que Wina es muy tímida y tiene mucho temor de Dios a la hora de emitir cualquier palabra. Pero lo que está queriendo decir es que hay personas que han tenido la mala experiencia de conocer algunas iglesias que no son iglesias realmente, son, la palabra lo dice, pero aquí lo vamos a dejar, lobos rapaces vestidos de ovejas, y etcétera, y que como que con el legalismo tienen controladas a las ovejas, que somos nosotros, las ovejitas del Señor. Pero nosotros tenemos la suficiente capacidad psicológica e intelectual y de todo para darnos cuenta cuando estamos haciendo algo por amor a Dios y cuando estamos haciendo algo porque nos quieren manipular. A nosotros no nos manipula nadie. Los cristianos, expliqué en un video anteriormente en el que hablaba de dónde vienen los cristianos, y si no se los voy a dejar por aquí para que lo vayan a ver. Los cristianos somos gente que veníamos del mundo con bastante, pero bastante, los escogidos de Dios, Dios los escogió de lo vil y lo menospreciado, con bastante, digamos que no audacia, porque la palabra de Dios no dice que los impíos sean audaces. La palabra de Dios de hecho dice que el impío corre sin que nadie lo persiga. Él está huyendo y no sabe de qué. Pero nosotros, obviamente, cuando yo conocí al Señor, yo también me miraba las palabras y detrás de las palabras yo decía, wow, hay personas que realmente pueden usar este libro para el mal. Porque hay gente mala y manipuladora, porque es un libro fuerte. Pero, como todo, descubrí que habían iglesias como en la que estamos Wina y yo, que es una iglesia sana, con sana doctrina, con líderes muy llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, con bastante temor de Dios, como para coger la palabra para manipular. Y eso me llena de paz, porque estoy en un lugar donde sé que voy por amor a Cristo, donde mis hermanos van por amor, donde las personas se sienten bien. Obviamente, mi gente, si tú estás pecando, si tú vives en pecado, ningún líder te va a poner a administrar, a subirte en un altar. Tú te sientas en un banco, pero tú no puedes ministrar ni hacer nada estando en pecado. Entonces hay personas que ciertos líderes les han dicho, líderes que han estado bien, te tienes que sentar, y ya por eso quizás la persona ha pensado mal de la iglesia o se ha molestado con la iglesia. Uno no le puede servir al Señor en pecado, porque paga tanto tú, tu alma, o sea, ese líder está velando por tu alma y porque tú no te pierdas y no te vayas para el infierno ministrando y sirviéndole al Señor en pecado, y está velando por la suya, porque si él como líder te pone a ti a servir en pecado, entonces algo le puede pasar. Entiendo por qué Wina dijo lo que dijo. Cuando la gente piensa así, Wina, es porque de donde Dios te sacó no eras tan así y ahora hoy por hoy la gente no te reconoce. Wina, debe ser eso. No tiene otra explicación.
No tiene otra explicación. Entonces, como te estaba contando, ya yo salí de esa familia, la familia que Dios me dio, y le doy gracias a Dios. Estuve desde mucho antes de ser cristiana, yo siempre tuve ese deseo de tener un buen esposo. Siempre, siempre. Llegamos a otra pregunta. Tuve ese deseo, y cuando ya conocí a Dios, yo empecé a pedirle, Señor, por un buen esposo. Entonces, cuando yo lo conocí, mi vida se transformó totalmente. Entonces, totalmente se transformó. Oré mucho para saber si era confirmación de Dios. Si realmente si eso era lo que Dios realmente quería para mí. Quería estar muy segura. Yo estaba muy insegura porque no quería fallar, porque es muy delicado. Entonces yo estuve mucho así, insistiendo a Dios si era realmente fácil. Entonces ¿Qué tiempo noviaron? estuvimos como un año. Un año. Entonces ya después cuando nos casamos, ¿Qué tiempo llevamos casados? ya bueno, Te tengo que interrumpir, porque si no te interrumpo sigues y después se me olvida la pregunta. ya nosotros llevamos 5 años y hoy cumplimos 6 meses. Wow, entonces llevan en total de conocerse unos cuantos años, porque se Seis, bautizaron. seis. No, se bautizaron juntos, ¿no? Sí, de conocernos llevamos 6 años de conocidos. Sí, como que entre noviazgo y casamiento ya llevan como 6 años y pico. Primero, por supuesto, es una amistad, nos conocemos, es así, poco a poco. Le doy gracias a Dios por el esposo que me ha dado, porque forma parte del testimonio que estoy dando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me llevó a ser una mujer virtuosa? Primero el trabajo que le estuve contando en el ciclo infantil como principal educadora y la única que había en el salón. Más lo que tenía que hacer con mi madre en la casa, de ayudarla con todo el proceso que estaba pasando con mi papá. Mucho más con mi mamá. Cayó en depresión. Y sí, pero bueno, gracias a Dios, Dios Salió. me la ha sostenido, Dios me le ha dado mucha salud y aquí sigo orando por ella y ella, a la gloria de Dios, ella está bien. Y ha superado, gracias a Dios, Esa prueba. Esa prueba que por supuesto siempre lo va a tener en el corazón. Entonces, cuando yo, retomando lo que te estaba diciendo, cuando conocí a mi esposo, que ya nosotros nos casamos y todo, yo fui a vivir con él cerca de casa de mi mamá, no estamos aquí. Entonces, yo tuve que asumir, ya yo estaba en la universidad, ya. ¿Tú estudiaste en la universidad? Yo no lo sabía. ¿Y te graduaste? ¿Y te enteraste ahora? Me entero que... Yo pensé que, no, es que si nosotros siempre estamos hablando de Dios, casi nunca hablamos de nuestros méritos propios. Yo te enseñé el título de no puedo empezar. Bueno, O sea, ¿te graduaste también de la universidad? sí, soy licenciada. ¿Licenciada en qué? Licenciada en niños de la primera infancia. Ay, qué mala mejor amiga soy, pues Dios sabe lo que es una mejor amiga y no sabe que la amiga es licenciada. No, tengo que prestar más atención, definitivamente tengo que decirlo, como no. No importa, bueno, me acabo de enterar que mi mejor amiga en Cristo Jesús, bueno, una de ellas, porque tengo varias Sí, amigas, claro, pero son varias, sí, son son varias. varias, pero bueno, con la que más roce tengo es contigo. Nos vemos más seguido, en un año yo creo que nosotros nos vemos semanalmente, entre la iglesia y a veces en la semana nos vemos hasta 2 veces, pero literalmente Wina, ella no habla de sus títulos, yo no me entero ahora. Bueno, tengo muchísimos testimonios, han sido de mucho. Pero bueno, le cuento así de cositas que han sucedido. Con todo lo que me ha sucedido, yo he visto el poder de Dios sobre mi vida que me ha sostenido, porque han sido cosas fuertes que han sucedido en mi vida. Entonces yo le decía a mi mamá que cuando yo me casara, yo iba a hacer trabajo. Porque yo no quería hacer nada.
Yo no quería hacer nada en la casa, literal. Eso era lo que pasaba. Pero cuando yo me casé y ya yo estaba en mi trabajo como educadora, responsable de un salón infantil. no, responsable De un salón infantil. Sí, en un círculo. Y entonces tenía mi responsabilidad en el salón con niños de 2 a 3 años. Tenía mi licenciatura que ya estaba ya en mi 4º año y en mi 3er año. Sí, estaba en mi 3er año y entonces tenía que hacer una predefensa del trabajo de curso y tuve que enfrentar todo eso ahí, muy duro. Y Ahí estaría mal. casi yo sola, porque no tenía casi tutor. Pero bueno, Dios me ayudó y al final tuve también ayuda de una tutora, pero ya después tuve que seguir realizando el trabajo yo. Entonces, Eso te ayudó a crecer un poco. eso me ayudó a crecer. Pero bueno, la tutora es muy buena, muy eficiente. Lo que pasa es que por cuestión de trabajo, ¿ves? Entonces yo tuve que proponerme y salir adelante. Sin tener experiencia de cómo era, pero bueno, los profesores te iban guiando en la escuela, pero no es lo mismo. El tutor siempre hace falta. Después que yo hice eso, con mucho esfuerzo y sacrificio, que solo Dios sabe, yo hice la defensa de la predefensa del trabajo de curso y después hice la defensa del trabajo de curso. Fueron dos exposiciones. Y fue el Señor me ayudó, es decir, el Señor permitió que yo pasara tanto trabajo en el trabajo de curso, porque eso me ayudó a poderme preparar bien. Cuando yo llegué alante de los jurados, yo lo hablé todo súper fluido y con 5 puntos. Ya después, en la tesis, ya hice un diplomado y gracias a Dios, bueno, cogí 4 puntos, pero gracias a Dios porque igual fue muy bueno y me esforcé muchísimo, porque todos los que están viendo saben que un diplomado es algo complejo, pero bueno, Dios me ayudó. Y los profesores también me ayudaron mucho y tuve también ahí sí tuve posibilidad de tener una tutora que también me ayudó y la que tuve anteriormente también me ayudó muchísimo y le agradezco. Y entonces cuando yo estaba entre el trabajo, estaba mi matrimonio, que tenía que atender las cosas del hogar, que tenía que atender a mi esposo, que tenía que tener todas las cosas organizadas, todas las cosas porque si dejas algo, si hay algo que tú descuidas en el hogar, después todas las cosas se les van. Si yo iba para el trabajo o para mi escuela y dejaba la casa desorganizada, siempre iba a haber un problema, siempre, y no iba a fluir todo lo demás. Entonces yo aprendí, viéndome en esa situación de que tenía trabajo, estudio en la universidad, estaba casada, tenía responsabilidades con la casa, con mi esposo, de que debo siempre tenerlo todo organizado. No importa la cantidad de cosas que tenga. Siempre yo digo, Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios te enseña que tú seas ordenado. Mientras que tú tengas todas tus cosas ordenadas, no va a haber problema. Principalmente tienen que estar ordenadas todas las cosas del hogar para que después todas las cosas fluyan en todas las cosas. Todas las demás áreas. Sí, entonces yo debía siempre tener mi hogar ordenado, todas las prioridades con mi esposo cumplidas y organizadas para después ponerme a estudiar todo lo de la tesis, toda mi investigación que fue muy profunda porque fue un diplomado, como ya había dicho. Y después, cuando yo terminaba todos mis quehaceres que yo me podía hacer, mi diplomado. Y además tenía que hacer todos los planes de las actividades programadas de los niños.
porque como le dije que era la única educadora, tenía que estar pendiente de eso. Además de que es mi especialidad y tenía que estar, estaba realmente haciendo la investigación sobre eso mismo y me ayudaba a poder hacer. Wow, bueno. Yo no sé cómo pudiste hacer Entonces, tanto. no, yo le doy gracias a Dios, Adiós. porque solo Dios me pudo dar la fuerza para poder hacer todo a la misma vez. Aunque Siempre. todo no fue muy fácil, siempre uno tiene tropiezos al principio, porque todo no nace así de la nada. Siempre se tienen muchos tropiezos, muchas dificultades y experiencias. Y ya después que uno aprende y dice, debo dejar esto así, debo priorizar esto, que eso es primero que todo el hogar. El hogar se debe priorizar, que es el primer ministerio que Dios te da, es el matrimonio. Cuando tu matrimonio está en orden, tu hogar y todo está en orden, ya las demás cosas, tu ministerio como tal, que estés ejerciendo, te fluye. Pero si tú te vas para la casa, para la iglesia a servir, pero tu hogar está desorganizado, hay muchas discusiones, no fluye todo lo que tú vas a hacer en el ministerio. Por muy bien que estés en el ministerio. Tremendos temas. Yo creo que voy a tener que hacer 2 podcasts contigo. Voy a tener que dividir un podcast 1 y podcast 2. No. Si los podcasts duran más de 1 hora. Ha sido una trayectoria muy dura. Yo te digo que va a ser para toda mi vida, porque es hasta que no se pare. Pero te digo que he tenido en todo este tiempo hasta hoy, hasta ahora, para la gloria de Dios, es una trayectoria muy fuerte. El Señor me ha forjado mucho y me gusta mucho trabajar. Tengo varios trabajos. Entonces, trabajo, pero con la ayuda del Señor. Nunca lo hago solo. Es verdad que trabaja muchísimo. Entonces, me esfuerzo mucho porque quiero. Mi esposo trabaja. Yo no soy la única que trabaja. Por supuesto, él no me obliga ni me exige. Yo simplemente le digo, mi amor, yo quiero ayudar, yo quiero ser útil, estoy aquí en el lugar, quiero que todo esté organizado, pero quiero también apoyar en el lugar. Y me gusta mucho trabajar y aportar. Y trabajar. Esa es su palabra preferida. ¿Cuántas veces lo ha dicho desde que empezó el podcast? Yo no tengo hijos aún, porque aún Dios lo ha querido darme, Claro. pero Él me lo dará en su debido tiempo. Él me lo dará. Pero bueno, como le había dicho anteriormente, para que vean la diferencia, antes no trabajaba, antes me costaba mucho hacer las cosas, pero ya el Señor me fue forjando poco a poco hasta que ya el Señor me inculcó esos deseos de trabajar, de salir adelante, de que sí se puede. Y hay una cosa que yo sí tengo siempre, que lo tengo dentro de mí, que siempre lo he tenido, es que me gusta hacer varias cosas. No varias cosas a la misma vez. No, Varios trabajos. varias cosas. ¿Ves? Varias cosas. Por ejemplo, antes lo hacía en el estudio, ahora lo hago en el trabajo. Porque yo terminé mi licenciatura y ya, ahí terminé. Terminé y me dediqué a estar ahí con mi esposo, estar en el hogar, como ama de casa. Un tiempo. Tuviste un tiempo así. Sí, yo no seguí en educación. Yo no seguí en educación, me gustan mucho los niños, me gustan muchísimo. Yo estuve un tiempo en el hogar, ahí, cuidando a los niñitos, trabajando con ellos y sirviendo, pero ya después trabajé en otra cosa. Muchos trabajos que no tienen nada que ver con educación, como por ejemplo manicure y otras cosas, etc. Manicurista. Sí, me gusta mucho eso por mi abuela, ella era cristiana y cuando niña yo la veía mucho y yo quise siempre serlo también. Y por supuesto, todos los trabajos llevan su sacrificio. Entonces, yo digo que la pareja es de dos, ¿eh? Somos uno, pero Si él no te ayuda, porque la gente, la gente pinta a la mujer cristiana como que se pasa tiempo en la casa haciendo las cosas del hogar y que el hombre va para la calle, trabaja y cuando llega como que no hace nada. Esa es la falsa creencia de lo que es un hombre cristiano y la realidad es todo lo contrario. ¿Me puedes decir tu esposo qué rol juega en esa parte de tu vida?
O sea, hasta qué punto trabaja igual que tú en la calle, pero dentro de la casa y dentro del hogar también trabaja. Sí, mi esposo es un hombre, él es un hombre trabajador, él va a su trabajo por la mañana y cuando regresa, él me apoya en la casa, en todo lo que haya que hacer, me apoya mucho. Entonces, como le había dicho anteriormente, yo le doy gracias a Dios por el esposo que me ha dado y que ¿Sabe cocinar, por ejemplo? ¿Cocina? Sí, sí, él fue el que me ayudó, él me enseñó. ¿Viste? Eso es algo bonito para que lo digas. O sea, ella antes de ser cristiana no sabía de cierta manera desenvolverse porque su mamá y su papá la habían criado bastante como para que estudiara, ¿no? La habían consentido un poco. Y cuando se casó, su esposo la ayudó a aprender a cocinar, ¿no? Sí, él me enseñó a hacer de todo, porque yo realmente no sabía nada. Aleluya. Pero bueno, mi esposo me apoyó en todo, a cocinar, A y en estudiar. todas las quehaceres del hogar. Él me apoyó en todo. Y una de las palabras que él me decía era que me ayudó a confiar mucho y que me ayudó a dar el paso adelante, fue que él me iba a apoyar en todo, que él me iba a estar diciendo. Y eso me dio mucha fuerza para poder confiar en él y me ayudó mucho. Y nada, he sido un hombre muy bueno conmigo. Hemos pasado momentos buenos, momentos malos, pero de eso se trata el matrimonio, de que pasemos juntos los momentos y, y bueno, Y no decaiga, nunca decaer en la fe. nunca decaer. Porque, claro, en las buenas todo el mundo está, hay que ver en las malas si la gente permanece. Ahí es donde se ve como que el matrimonio es sólido. Cuando pasan momentos difíciles juntos, con la ayuda de Dios, logran agarrarse y No, y salir. que entre los dos, en los momentos difíciles que hemos estado pasando, porque vivimos tiempos difíciles, por eso lo menciono. Cuando Que- esos tiempos difíciles, quizás porque todavía estamos batallando con parte de esos tiempos, cuando esos tiempos difíciles como que queden en el pasado, quizás darán testimonio de eso. Completamente, cuando queden completamente enterrados, para que Samuel pueda sentarse aquí y dar testimonio de eso. Pero pronto Bueno. lo vamos a entrevistar también. Dios es bueno. Dios es bueno y grande es su misericordia. Cuando las cosas se hacen en obediencia, todas las cosas fluyen. Amén. Y aunque vengan las tormentas, no caerá ni se destruirá. Porque Dios es el que sostiene eso y es el que respalda lo que Él ha aprobado. Amén. Y bueno, gracias al Señor por mi esposo que siempre me apoya y me ayuda y es un esposo maravilloso. Bueno, mira, aquí ya hicimos como varias preguntas sin querer. La conversación sola es como si Dios hubiera leído la lista que teníamos aquí para presentar y te hubiera, qué sé yo, porque es que tú te has expresado de una manera como si tú tuvieras esta lista en tu cerebro, en tu memoria, o como si Dios ella no se sabía esto. Entonces, quizás te la di para que leyeras antes de comenzar, porque hicimos un plan sobre lo que íbamos a hablar, pero es que Wina ha ido llevando, el Señor ha ido llevando a Wina en la conversación de una manera que ya hablaste de cómo gestionar el tiempo entre la casa y el trabajo, el matrimonio, el ministerio y los estudios. Lo dijiste sin darte cuenta, llegaste a esa pregunta. Hablamos también de Dios en tu matrimonio, o sea que hemos tocado temas que estaban aquí en la lista y ni siquiera sabíamos que estaban. Así que vamos a hablar de, creo que lo último ya que nos queda, que sería el servicio a Dios, el área en la que le sirves a Dios en la iglesia, cuál es, cómo te sientes y la superación en Cristo Jesús. Esas dos cosas. Cuando yo digo superación en Cristo Jesús, me refiero a estudiar, no solamente quedarnos a veces con que estamos yendo a la iglesia y nos sentamos y ser cristianos de banco, no, superarnos para poderle enseñar a otros de lo que nos han dado. Yo sé que hay quien dice, basta con la Biblia, sí, pero la Biblia la tienes ahí y tú puedes verla cuando, o sea, puedes leerla cuando tú desees, cuando el Espíritu Santo te lleve a leerla, pero también puedes estudiar, hay estudios teológicos. Yo soy de la firme creencia que la teología, de cierta manera, en parte, te ayuda un poquito como que a guiar un poco el ordenar históricamente ese libro, que es espiritual, pero la teología te enseña a que también es histórico y que es la historia
un país, en una nación, y cómo Dios se manifestó en esas personas. A mí me encanta. No he podido estudiarla como tú activamente porque tengo 2 niños, pero ya crecerán con el favor de Dios y ya tendré tiempo para dedicarme a estudiarlo como Wina, pero ahora mismo Wina lo está haciendo y quiero que me hables de tu experiencia en eso y el servicio a Dios en la iglesia. Estamos sirviéndole juntas prácticamente porque por aquí les voy a dejar un videito de nosotras dos danzando para que vean. Dale, bueno. Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a Dios porque yo decía, antes de ser cristiano, decía, ay, yo me quedé con un deseo, ¿ves? De querer danzar, querer estar en un baile, como decía yo cuando no era cristiana, yo le decía a mi mamá, yo me quedé con ese sueño de querer estar en el baile. Bueno, miren, cuando niña, yo cuando era muy niña, yo estuve en el ballet. Entonces yo no era cristiana en ese tiempo porque era muy niña, aún no era cristiana, como te había dicho, yo en mis 18 años fue que me convertí. Yo estuve en el ballet y bailé en un teatro. Ya después mi mamá me quitó muy pequeñita, pero ya yo me quedé con los deseos de querer bailar, de querer seguir en el ballet, pero no hubo posibilidad de que seguir. Entonces yo, al pasar los años, yo seguía insistiendo con mi mamá de que yo quería estar en algo similar, que tuviera enseñanza eso. Y quise entrar en la gimnasia rítmica, pero tampoco pude entrar ahí porque no era la voluntad. Bueno, no lo llegué a hacer, ni siquiera fui a ese lugar. Entonces, siguió pasando el tiempo y bueno, Dios me dio la oportunidad de poder estar en una escuela que se llama La de Ávila. Y le quiero dar gracias a Dios por eso, porque me siento muy bien, muy identificada. El Espíritu Santo me ministra mucho de ministrar, ¿ves?, a las personas mediante la danza y también de otras maneras. Y me siento muy identificada con ese ministerio. Llevo un poquito tiempo en el ministerio, pero me siento muy identificada. Pero bueno, el curso de Alas de Ávila es un curso donde tú estás aparte de la iglesia. No sé si me entiendes. Además, tú le sirves al Señor en la iglesia. Es lo que te quiero decir. El curso la capacita, pero además ella está en un ministerio que se llama Frutos de su Gracia, que también estoy yo, lo que ahora estoy de descanso, porque he estado enferma de los riñones, como todos aquí saben, y por otros motivos también que, bueno, ahora mismo no puedo especificar porque son muchos, pero después les contaré un poquito sobre eso. Pero en este momento yo estoy, digamos que, no sé, de Sarai me ha tomado en cuenta de que no puedo estar danzando porque he tenido situaciones que las seguiré contando después, porque esto es un poquito más sobre Wina, menos sobre mí. Y
no estoy activa en el ministerio, pero sigo estando en el ministerio. Ella está en el curso de Alas de Águila, pero también lo que yo les quería decir era De superación. de Eso es para superación. superarse. Pero ella le sirve al Señor en la iglesia también, Estoy en un ministerio en de el la iglesia. ministerio, en un ministerio de la iglesia. O sea que ella, ya les decía, está estudiando. Cuéntanos del curso que estás pasando teológico, ¿no? Sí, es un seminario, pero es para conocimiento de la Biblia y para, de ahí salen muchas personas que... Curso de liderazgo también. Sí, es curso de liderazgo y tú decides qué ministerio tú quieras Ejercer. Sí, eso te prepara mucho. Bueno, yo creo que básicamente lo hemos dicho todo. El Señor la ha guiado. Miren, por lo menos como yo lo veo que vino una niña tímida de cierta manera cuando llegaste al Señor, una niña de su casa, una niña que sí tenía quizás sus concupiscencias del mundo, todo el pecado con el que nosotros venimos cargando hasta que llegamos a Cristo, pero se limpió de pecado dentro del manto del Evangelio y todo lo que ha logrado, ha conseguido, se ha casado joven, se casó bien joven y aún así A los 21. a los 21, pero bueno, duraste bastante. Bueno, 22. Bueno, 21, 22, pero por eso no dejó de estudiar, como mucha gente cree que la mujer se mete en la casa, se encierra y no sale más. Ella se ha superado, ella estudia, claro, para el Señor, para las cosas del Señor. Ella estudió, se graduó, se licenció, incluso hace las cosas de su hogar, como nos ha contado aquí, junto con su esposo. No es que ella es la esclava de su esposo ni nada por el estilo, sí, porque la gente te cree, créeme que tienen un falso concepto de lo que es ser una mujer cristiana. Y aún no he tenido hijos, o sea, lo has hecho todo bien, mira, lo has hecho todo con orden. No has tenido hijos porque los hijos deben llegar en un momento que las personas ya estén preparadas, que las personas hayan quizás vivido un tiempo largo de matrimonio para que hayan disfrutado de ese matrimonio y se hayan como que aprendido a conocer, a enamorarse, a pasar por momentos difíciles para que luego entonces lleguen los hijos, así como debería de ser. Y yo creo como que en el caso de ella y en el caso, otros casos que van a ver aquí, se van a dar cuenta cómo la mujer cristiana, lejos de ser esa mujer que pintan en las redes sociales de que es una mujer sometida, cabizbaja, triste o infeliz, es todo lo contrario. Es mujeres preparadas que les enseñan a esperar el tiempo de Dios, en que las cosas tienen un tiempo, lo que mientras están en esa espera de conocer a esa persona, pues que se guarden en santidad. Eso es lo que se enseña en la iglesia. En la iglesia no se enseña a que la mujer tiene que hacer todo lo que diga el hombre sin hablar, sin opinar, sin estudiar, sin... No, mi gente, eso es arcaico. Y tengo otros ejemplos que van a venir aquí, Sarai, que ya la entrevistaremos, pero por arribita podemos decir que después de unos cuantos años de casada, ahora es que está embarazada, es líder con 21 años, es líder de la iglesia, es líder distrital, ya la verán aquí. Encima de eso, estudió muchísimo toda su vida porque es hija de pastores y se pasó toda su niñez estudiando la palabra de Dios. Claro, obviamente, se casó jovencita, tiene 21 años, ya, bueno, le tocó ser mamá, el Señor lo quiso así, es la voluntad de Dios, gracias a Dios. Y ya, bueno, tendrá otras experiencias que contarnos referente a esto. La otra invitada que vamos a ver por aquí, Daenerys, está soltera, aún no se ha casado, lleva 3 años en el Evangelio esperando la voluntad de Dios y aún no se ha casado, está soltera, está esperando, está tranquila, está calmada, está confiada en Dios, está organizando su vida. O sea que yo no veo nada de malo en ser cristiana, por el contrario, veo que Dios es un Dios de orden. Yo llevo 1 año con mi esposo casada y mírenme aquí, ni estoy embarazada. El momento en el que Dios decida si vamos a tener otro hijo o no es asunto de Dios. Nosotros de momento estamos criando a estos dos, que el Señor nos, a Turi y Ariana, estos 2 hijos que tenemos, porque yo digo tenemos porque Michael los está criando como si fuera un padre. Entonces para mí, a pesar de que los niños tienen sus papás biológicos, además de tener a sus padres, tienen el rol de la figura masculina en casa y que lo hacen muy, pero muy, muy bien. Y ellos también le brindan a Michael el amor que le brinda un hijo a un padre. Y a mí me encanta ver eso, a mí me encanta cuando el Turito lo abraza
y se preocupa. A veces Michael está por, no sé, le hace falta la chancleta y él sabe como que Michael tiene su problemita con la pierna para agacharse y él le dice, yo ya te la cojo. O Michael dice, no, tengo sed, ahora voy a tomar agua y te dice, yo te alcanzo el agua. Cosas así que le nacen solas a Arturito, servirle a él, súper lindo. Y él lo quiere como Porque lo quiere como padre, porque él se lo ha ganado también con todo el cariño y el amor que le da. Entonces, nada, mi gente, estoy muy contenta de haber tenido a Win aquí y estoy muy feliz de que haya sido mi primera invitada, aparte de la familia, porque ya Turi también hizo un podcast conmigo. Sí, hicimos un podcast que lo vamos a estar haciendo una vez a la semana o cada 15 días, donde él va a estar hablando de qué cosas no deben ver los niños en el televisor. O sea, qué cosas no, películas, vamos a estar analizando películas del mundo que no deben ser, o sea, algunas que no deben, literalmente los niños no deben verlas, que él anterior a Cristo las vio sin querer, ¿no? Que ella no era cristiana y él las vio. Y otras películas que sí pueden ver los niños, que no son cristianas, pero que las ven, ¿no? Y qué buenas enseñanzas sacar de esas películas, como aprender a discernir lo bueno de lo malo dentro de una programación que obviamente no te va a enseñar solamente cosas buenas. Entonces, aprender a discernir lo bueno de lo malo en esa programación, como niños, qué imitar, qué conductas imitar, eso me parece un contenido genial y así ya le está sirviendo en su... Amén. Ahora nos vamos a comer el heladito. Mi gente, yo les doy las gracias a Wina por haber estado aquí. Wina, este video se pasó seguro de 1 hora, así que te doy las gracias por este tiempo. Te voy a invitar el mes que viene. Yo no sé, pero otro tema sacamos aquí de conversación. Por aquí van a estar viniendo bastantes personas. Ya tenemos el pastor bien. Sí. El pastor. No sé si lo va a traer Michael para acá o yo me voy a ir para allá a hacerle la entrevista, pero va a salir en el podcast. Van a estar viniendo algunos pastores amigos de Michael. Con todas las personas, o sea, con todas las personas que pasen por aquí vamos a estar teniendo diferentes temáticas y hablando de diferentes cosas del Evangelio. Y el pastor, o sea, vamos a entrevistarlo, no sé si aquí o allá, me gustaría que fuera aquí porque tengo todo el set acomodado con la luz y todo, y el fondo blanco para poder ponerle detrás el fondo que querramos. Pero bueno, si no puede ser, pues estarán viendo un fondo natural, normal, otro fondo. Y también quiero entrevistar al pastor Guille, no sé si sabes quién es, el pastor ahora está en una iglesia que se llama la Iglesia del Espíritu Santo, el de La Habana Vieja, ¿sabes cuál es? El de Centro Habana. Pero lo conocí, pero no recuerdo mucho porque solamente lo vi una sola vez. Creo que me ministró una vez. Sí. Fue allá en Centro Habana, que fue a donde conocí a Mike, que fue la primera vez del Espíritu Santo. Ahí mismo fue, es ahí. Fue la primera vez donde el Espíritu Santo me impactó tanto en mi vida. La primera vez. Que te caí. Bueno, yo quiero entrevistarlo a él, quiero entrevistar al Pastor Jorge. El Pastor Jorge es el que estuvo dando el testimonio por los grupos de la liberación que le hizo a mi prima hace poco en los hospitales. Bueno, Pastor Jorge, muy buen pastor. ¿Qué fue tu casa, bueno? Que ese día estábamos todos ministrando ahí, nos pusimos a orar y el pastor que fue a tu casa, el pastor Guille, queremos entrevistar también al pastor de nosotros, Robert, queremos entrevistar, lo estoy diciendo aquí públicamente porque la palabra dice que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y queremos entrevistar a Luis, a Dairen, Sara, a Cristian. Pero ya no va a ser tarde. Sí, Saraí sí. Luis también creo. Falta Dairon, no se lo he dicho. Pero yo sé que sí, mi amiga. Y Cristian también, queremos entrevistarlo. ¿Qué más tenemos? Otra persona. Sí. Yo quiero entrevistar también a Miguel Escogido. Quiero hacerle una entrevista. ¿A quién? A Miguel Escogido, el que fue aquel día con nosotros. El cantante que canta Ya, música urbana. sí, yo lo conté. Queremos, déjame ver si más adelante también entrevisto a Pedrito, el de Dios TV, así. Tenemos varias personas en mente para la lista de invitados, pero algunos invitados que se van a repetir, como es tu caso. Algunos invitados se van a repetir, como es el caso de Wina. Bueno, mi gente, gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Mira, Ariana. Dios los bendiga mucho, orando por ustedes. Nos queremos
queremos mucho, les deseamos que Dios los bendiga mucho. Gracias por participar de este podcast. Denle like, suscríbanse si no se han suscrito, si es la primera vez que ven el video. Compartan el video a amistades o personas o gente que ustedes sienten que necesitan oír este testimonio y esta palabra de Dios, y ayúdennos a crecer de esa manera. Es lo único que les pedimos. Así que les doy las gracias por llegar hasta aquí. De todas formas, también estamos evangelizando de esta manera. Yo siento un compromiso muy grande con evangelizar en las redes sociales, porque tengo el sentir de Dios de que es mi llamado y lo voy a continuar haciendo, no importa qué se presente. Así que apóyenme, ayúdenme a crecer, ayúdennos a darle difusión a esto. Y nada, Wina estará por aquí pronto y ojalá algún día se anime a hacer un canal que yo los voy a apoyar. Sí, Wina, quedas muy bien en cámara. Queda muy bien en cámara. Dios los bendiga mucho y bye.